las personas que lo van a poder ver reproducido en YouTube. Oramos que Dios pueda hablar a tu corazón. Y bueno, esta semana, como cada semana, pedíamos a Dios que nos mostrara de qué quería Él hablar a su iglesia, a nuestra comunidad Lakeshore. Y todo tiempo sentí muy en mi corazón de hablar a la casa. O sea, algo que creo que para nosotros es fundamental, todos los seres humanos en nuestro hogar. El tema de hoy es house, casa, y creo que la gran mayoría, nuestros mejores recuerdos, nuestros mejores momentos, serán siempre en nuestra casa, en nuestro hogar. El hombre siempre ha buscado la felicidad que se perdió en el paraíso, y con los años vamos perdiendo la felicidad y siempre nos encontramos en búsqueda de ella. Sufrimos como la montaña rusa, subes, bajas, días, temporadas felices, temporadas tristes, pero siempre va en búsqueda de esa felicidad. Y me encanta que cuando hablamos de casa, de hogar, somos más sensibles. Tal vez ahora puedan venir a tu mente recuerdos que están guardados, que son imborrables, de esos momentos increíbles en casa. ¿Sabes algo? Cuando yo preparaba este tema, vino muchas imágenes en mi vida de cuando era niño, de cuando estaba bajo el cuidado y la protección de papá y de mamá con mi hermano. Como cuando venía la lluvia, nosotros vivíamos en una terraza en Bogotá, en el lugar alto. Aquí la terraza normalmente es como la parte de afuera, ¿no? Y bueno, una azotea, digámoslo así. Y cuando venía la lluvia, con mi hermano teníamos un corral y salíamos corriendo y nos subíamos y nos metíamos en el corral, colocábamos unas cobijas sobre el corral y nos metíamos en la lluvia. Eso era con todo, pero ahí nos sentíamos con él, nos abrazábamos y encontrábamos como esa protección, y vivimos momentos increíbles, hermosos. Cuando llegaba mi papá de trabajar, mi mamá, y cuando estaba preparando este tema, vinieron todas esas imágenes increíbles que tal vez nunca volverán y que hacen parte de mi vida, que están en mi corazón y que están en mi mente, y que absolutamente nadie me los puede quitar, nadie me los puede borrar. Y seguramente cuando yo estoy diciendo esto puedes identificarte y decir, yo también, en medio de que tal vez mi familia no es la mejor, pero Dios le plació colocarme en esa familia, puedo recordar esos momentos bellos, increíbles, cuando corríamos a los brazos de papá, cuando corríamos a los brazos de mamá y encontrábamos esa protección. Y sabes algo, tenemos un hogar terrenal aquí en la tierra, pero también tenemos un hogar celestial. Y dice la Biblia que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 1, 4, del Juan capítulo 14, verso 1 al 4, dice: no deje que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino a donde yo voy. Y wow, me encanta esto porque Jesús sabe la angustia que podemos tener al no sentirnos parte de un hogar, al sentirnos vacíos, al sentirnos solos, al estar lejos de casa, al vivir situaciones difíciles, y nos invita a confiar en Él y en el Padre. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y note esto que habla de hogar. Y con esto nos afirma y nos da esperanza. Nos dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y esto me encanta, porque creo que cuando Jesús llamó a sus discípulos, tal vez ninguno tenía un hogar o lo había perdido, pero Jesús se los dio, los posicionó en algo que habían perdido. Eran los rechazados de la época, gente del vulgo, condenados al fracaso, a llevar una vida rutinaria, sin una familia. Pero Jesús, al darles una familia, un hogar, les dio propósito. Casa, hogar. Igual quiere hacerlo con nosotros.
nos afirma en quiénes somos realmente, nos da esperanza, nos levanta cada día para un presente continuo en victoria y un futuro promisorio. Los discípulos encontraron una familia, Jesús les dio un hogar, pero ahora estaba a punto de partir, pero para hacer una morada eterna que no perece. Por eso les dijo: tranquilos, no se angustien, no estén preocupados, confíen en Dios, confíen en mí, porque en el hogar de mi Padre hay espacio suficiente. Y ¿sabes qué me encanta? Porque tal vez si perdiste tu hogar, si tu casa, tu hogar no es lo mismo, Dios nos da una esperanza de que tiene algo reservado para ti y para mí, porque cuando viene el juicio, la condenación, el señalamiento por nuestras fallas, creemos que ya no somos parte de, y nosotros mismos nos aislamos. Pero Dios te dice: tienes esperanza. En el hogar, y resalte conmigo esto, hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Hay un espacio para ti, hay un espacio para mí. Y Jesús les dijo: yo voy a buscar, a hacer esa morada, pero cuando esté todo listo, volveré por ustedes, para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y me encanta eso, porque Él vino una vez a dar la vida por ti, por mí, a conectarnos con el Padre. Se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo y promete volver. Está trabajando por ese lugar tuyo en el cielo, está preparándolo. Él, dice la palabra, adereza mesa delante de quienes nos condenan, nos juzgan, nos señalan. Él está contigo, para ti, para mí, no cambia, es el mismo ayer, hoy, para siempre. En 2 Corintios 5:1 dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Y nos vuelve a hablar de hogar, de casa, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Y recuerdas que la semana pasada hablamos de Adán y Eva, y esa es una primera casa, el paraíso, donde Adán y Eva lo tenían todo absolutamente, pero como tuvieron que salir de ese lugar, ¿cuál fue la razón de salir de un lugar de protección y de cuidado y de provisión? Y aquí en 2 Corintios 5:1 Dios nos promete el regreso a ese lugar perfecto. Tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Esto es volver al original. Esto es volver a casa de donde nunca debimos haber salido. Y sabes que me encanta, porque dice un cuerpo eterno nuevamente hecho por Dios como al inicio. Por un momento Adán y Eva perdieron su casa, pasaron de lo celestial a lo terrenal. Tuvieron que salir de ese propósito, pero ahora el Padre está prometiendo que volverán ahora de lo terrenal a lo celestial, que volveremos, que la naturaleza adámica que nos sacó de lo celestial a lo terrenal, a través de Jesús podemos ir nuevamente al original, de lo terrenal a lo celestial. Y me encanta porque dice: nuevamente hecho por Él. Él sopló vida sobre tu vida y sobre mi vida, y quiere volver a hacerlo. Él te recibe como tú llegas, pero me encanta porque no nos deja igual. Su amor produce transformación, su amor produce cambios. Podemos caernos, pero Él nos levanta. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Ese cuerpo terrenal fue la herencia del pecado y de la desobediencia, pero Jesús, al venir por nosotros, creó un puente, o si lo quieres llamar, un portal que nos lleva directo al Padre, que nos devuelve aquí en la tierra a ese paraíso de experimentar la presencia y la conexión con Él. Y ahora Él nos promete que volverá por nosotros cuando todo esté preparado. Y me encanta porque la Biblia dice que Él no es hijo para mentir,
ni para arrepentirse, que sus promesas son sí y amén, que cielo y tierra pasará y su palabra no pasará. Sus promesas son verdad, porque Él es la verdad misma. No es como las nuestras que prometemos, tal vez muchas veces cosas que no cumplimos como padres, como hijos, pero sus verdades son eternas. Él cumple sus promesas. Y quiero que vas conmigo como todo a través de ese libro de los secretos de la Biblia está entrelazado, está conectado. La primera casa fue el paraíso y ya lo vimos. Y quiero hablarte de una segunda casa, y es la casa de José. ¿Conoces la historia? Cómo fue vendido por sus hermanos. Él fue también sacado, pero por su propia familia, por sus hermanos. Pero mira la diferencia, que aunque estaba fuera de casa, él entendía quién era. Y tal vez habrá temporadas en nuestra vida que estemos lejos de casa, pero nunca podemos dejar de entender quiénes somos. José es una tipificación de Jesús. Jesús fue sacado de su casa por el Padre con una misión del cielo. Fue tentado, pero sometido, él mismo se sometió a la voluntad del Padre, y al final vemos cómo lo vivió. Cómo vino, murió, resucitó y está preparando morada para ti y para mí, para salvación nuestra. Como José, para salvación de su familia. A diferencia de Adán y Eva, José entendió su posición como hijo de Dios, aunque estaba fuera de casa. Y tenía todas, digamos, los argumentos para tener rabia, ira, rencor, para estar hasta peleando con Dios, porque él vivía cómodo con su padre y sus hermanos lo vendieron. Tú puedes analizar un momento cuánto pudo dolerle a él que sus hermanos, su familia lo hubieran vendido, y pasar tiempos en un lugar fuera de su casa, pero nunca perdió su posición como hijo. La entendía. Y me encanta porque la Biblia nos enseña: a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entendemos los buenos tiempos, los no tan buenos tiempos, esas temporadas formidables, como tal vez esa temporada que hoy vives que no es tan increíble. En Génesis 39, 7, 11, José vive una situación que está fuera de su casa, y que con todos los argumentos que tenía podía haber hecho todo lo contrario a lo que hizo. Son retos que encontraremos nosotros en nuestra vida, porque como dice Hebreos 10, del 1 en adelante, dice: y todo esto, y habla de los hombres de la fe, sucedió a Abraham, sucedió a Isaac, a Moisés, y dice que muchos de ellos no alcanzaron lo prometido, para que tú y yo lo podamos lograr hoy. Dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Y me encanta, dice: mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer todo su trabajo y no había nadie más allí. El resto de en la casa, José huye, y me encanta porque fue fuera de casa, fue probada su integridad. Fuera de nuestra casa seremos probados. José fue agradecido. Si usted mira esa parte de la Biblia, lo que él hace, dice: no, espérate, yo tengo una confianza que me han entregado. Este hombre me colocó por encima de todo, me entregó como gobernar su casa. Solamente me dijo: ojo con mi esposa, no puedo fallarle, y mucho menos pecar contra Dios. Y me encanta y me genera una gran pregunta: ¿cómo pudo hacer esto José si no conocía la ley? Porque fue antes de Moisés. Era porque sabía quién era.
en Dios. Porque a pesar de que sus circunstancias adversas pudieron ser la justificación para aprovechar ese momento, él sabía algo, que fuera de casa, independiente de lo que viviera, alguien le había dado confianza y lo menos que podía hacer era ser agradecido a esa confianza y no pecar contra Dios. Pero mira algo, Adán y Eva, esto es un ejemplo, hago un paralelo. Adán y Eva en casa solo se les pidió no comer del árbol del bien y del mal. Siempre debes entender cuál es la posición en casa y fuera de casa como hijo de Dios, y sabrás la manera correcta de actuar. Adán y Eva, todo es de ustedes, no toquen esto. José, todo te coloco por encima de, pero esto no. Y mira las diferencias. Hemos hablado de unos hijos sacados de casa, Adán, Eva, José, pero con respuestas diferentes. Ahora quiero que vayas conmigo a un hijo que se fue de la casa. Y es una historia que yo creo que es de las top 10 de este libro de los secretos de la Biblia, y es el hijo pródigo. Porque todos en alguna temporada de nuestra vida, o en muchas, hemos sido hijos pródigos. Pero aquí hay un hijo que toma una decisión. Y quiero que me acompañes en Lucas 15, 11, 32. Yo te lo voy a resumir. Ahí la van a colocar. Ah, bueno, aquí está. Bueno, tenemos, ahí esto hace rato no me lo colocaba. Gracias. Pero aquí no se ve bien. Me la van a colocar ahí. ¿Ustedes la tienen arriba? Sí. Bueno, dale ese aplauso a Jesús. Yo la tengo, es que, imagínense, no la tenía aquí en el iPad, pero aquí ya la tengo. Lucas dice, bueno, la voy a leer porque me encanta. Dice, parábola del hijo pródigo. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Y me encanta porque es Jesús hablando. Es Jesús. Y dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morir de hambre. Convenció a un agricultor local de lo que lo contratara, y el hombre le envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, y subrayo conmigo, entró en razón: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Note nuevamente casa. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, y me encanta esto, su padre lo vio llegar lleno de amor, de compasión, como hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este era mi hijo, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sabes algo? Donde sea, Él nos va a encontrar. Pero me encanta esta historia, porque es una historia de todos nosotros. Yo muchas veces he sido un hijo pródigo. Yo muchas veces me he ido de casa de mi Padre Dios. Yo un día también me fui de la casa de mis padres y tuve que enfrentar muchas cosas. Y entonces, ¿sabes algo? Recuerdo cuando mi padre me decía, no repitas mi historia, hijo. Te digo esto porque te quiero, porque quiero lo mejor para ti. Pero ¿sabes algo? Cuando somos jóvenes, queremos hacer de todo. Tenemos ese libre albedrío, ese regalo del Padre, y queremos vivir nuestras propias experiencias. Y, digamos así, peleé con papá. Y creo que me enseña tanto eso porque mi padre era como ese padre del que habla el hijo pródigo. No peleó conmigo,
tomé decisiones, no lo escuché porque creía que lo sabía todo. Y siempre en la vida, tus hijos, habrá personas que le digas lo que les digas, no lo van a entender. Yo estuve ahí porque pensaba que lo que tenía validez era mi verdad, y entonces es mejor dejar ir. Mi papá me dejó ir y tuve que vivir una cantidad de experiencias que seguramente me sirvieron para un día, en medio de tantas cosas, decir: hubiera escuchado a mi padre. Y ¿sabes algo? Lo hago con mis hijos y muchas veces no me hacen caso, y hoy estoy de este otro lado de la orilla y digo: ¿por qué somos tan tercos, tan testarudos? Pero también he buscado que ellos puedan experimentar sus propias cosas, y que cuando desafortunadamente se estrellen, ellos saben que yo voy a estar ahí. Pero volviendo al tema, aquí al mensaje, a este hijo pródigo, me encanta la prudencia de este padre. No se desgastó en una causa que en ese momento era perder el tiempo, porque su hijo ya había tomado una decisión. Fue con su padre: Padre, dame la mitad de mis bienes, lo que me pertenece. Y me encanta esa prudencia. Él no entró, no le dio un consejo: mira esto, lo otro, porque yo creo que en ese momento de Dios, en ese momento el padre entendió: yo puedo decirle lo que sea, no va a cambiar su decisión, no lo voy a detener. Él necesita vivir sus propias experiencias, pero quiero que se lleve lo mejor, que es mi amor. Aún en medio de ese momento tan complejo, decide repartir sus bienes en vida y darle a sus 2 hijos. Este hijo toma la decisión de irse. Quería justificar y vivir sus verdades. Y creo que la actitud de este padre y la actitud de Dios con nosotros es la misma. No nos va a obligar, no va a entrar a pelear contigo, porque Él te regaló el poder de decidir. José decidió en un momento crítico. Adán y Eva decidieron en momentos críticos. En tu historia tú vas a decidir en momentos críticos. Nuestros hijos van a decidir en momentos críticos. Usa tu libre albedrío. Ya no importaba nada para este chico. No importaba el amor de casa. No importaba el calor de la casa, la protección, la unidad, el impacto que esto tendría, porque solo importaba Él. Dame lo mío, dame mis bienes, quiero vivir mi vida. Y la aventura que Él emprende fue tremenda, porque pasó de tener todo en casa a pasar hambre. ¿Y sabes qué nos pasa a nosotros hoy en día como padres? Queremos evitar con nuestros hijos, queremos darles todo, absolutamente todo, y no les dejamos vivir sus propias realidades, sus propias situaciones, por ese tal vez exceso de protección. Yo fui confrontado con este tema y decía: Señor, les doy todo a mis hijos. Perdóname si estoy fallando en eso. Perdóname si al dar todo, al intervenir en lo que tú quieres hacer en ellos, estoy limitando esas cosas grandes que tú quieres hacer. Esa capacidad que ellos puedan decidir entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto o lo incorrecto. El pecado es una cárcel que nosotros mismos buscamos. Pero Jesús lo venció por ti en la cruz, pero aún queremos seguir siendo esclavos de Él. Pero quiero centrarme en su reacción. Cuando este joven, que tenía claro su realidad, su verdad, diferente a la de su padre, porque ¿sabes algo? A veces podemos pensar: quiero que piensen como yo. No necesariamente. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, pero cuando tú ves un hijo, ves la extensión de un padre. Muchos hábitos, muchas reacciones van a ser como su padre, lo puedes identificar. Este hombre, este joven que se va, dice la Biblia, lo narra, se gastó todo, hizo lo que quiso, pero vino un tiempo de hambruna.
Yo creo que ahí estaba ese proceso de formación. No era que Dios no lo amara, no era que Dios no estaba con él, no era que su padre no lo amara, pero ¿por qué lo dijo él si lo ama? No, Dios estaba obrando. Y dice, ¿qué hago aquí? Cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, estaba en un lugar donde no tenía que estar, pero quiso vivirlo. Y entonces dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo soy un sonso? ¿Qué hago acá? ¿Qué me pasó? Perezco de hambre. Reaccionó. Porque ¿sabes qué nos hace reaccionar? La vida misma. No son ni las palabras, no son ni siquiera los consejos que podamos dar. Porque ¿sabes qué pasa con nuestros hijos? Creen que somos obsoletos, creen que somos de otra era y no nos escuchan más a sus amigos. Yo perezco de hambre. Entró en razón. Pero me encanta lo que hace acto seguido. Dice, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, pecado contra mi casa, contra ti, contra el cielo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero note algo, aunque él tal vez había hecho lo incorrecto, nunca perdió su naturaleza de hijo. Porque lo afirma, aunque dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, él sabía que seguía siendo hijo. Siempre serás hijo de Dios. Nadie te lo va a robar. Siempre serás el hijo de tu casa. Siempre, recuérdalo donde vayas. Y me encanta su actitud, porque en medio de su debilidad no se concentró en su orgullo. Es que si regreso le voy a dar la razón. No se concentró en su orgullo. No se concentró en pensar que sería juzgado por los demás, su mismo hermano y tal vez los jornaleros. Aunque estaba fuera de casa, sabía que era hijo. Aunque estés fuera de casa, nunca olvides tu posición de hijo. Nunca lo olvides. Y me encanta porque cuando él reacciona, entra a flor algo que todos los seres humanos tenemos, que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es debilidad, mi querido amigo, es fortaleza. Porque cuando muestras esas cosas que te hacen humano, que te hacen vulnerable, aunque otros te quieran ver débil, tú te estás haciendo fuerte. El apóstol Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. En 2 Corintios 12:10 dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si hay debilidad en ti, hay fortaleza en Cristo Jesús en tu vida. Yo daría un aplauso de alabanza a Dios por esto. Deleítate en tus debilidades. Deleítate aún en los insultos. Deleítate ahí cuando te enjuician, te juzgan, en persecuciones, en dificultades, porque las sufriremos por Cristo. Y ¿sabes qué? Sale y quiero que puedas imaginar por un momento, conectes en tu mente este hijo pródigo que reacciona y sale a buscar a su padre y narra la Biblia que su padre lo estaba esperando. Siempre el padre nos estará esperando. Como hablaba mi esposa hace 2 semanas, deja las 99 por ti y por mí. Dejará lo que sea. Yo imagino y recuerdo a mi mamá cuando era chico y mi segundo hermano no llegaba a casa. En la azotea ella iba y se colocaba una cobija y toda la madrugada lo esperaba. Toda la madrugada. ¿Sabes algo? Yo vivo eso con uno de mis hijos actualmente. Todas las noches, el fin de semana, lo espero. No me puedo ir a dormir hasta que él no llegue. Yo estoy bien, papi, te mando el video, te mando la foto, mira, estoy con esto y con el otro, pero mándame el teléfono, el iDrive, mándame esto. Es
estoy esperándolo. Este Padre lo espero cada día. Going through the world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home.